tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar en esta noche. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias, Señor, porque una vez más, tal como lo acabamos de cantar, Señor, reconocemos que ningún mérito es nuestro. Todo ha sido por obra de Cristo en nuestras vidas, Señor. Anhelamos ese día cuando logremos proclamar con nuestros labios que nada fue por mérito nuestro, sino que todo fue por la obra de Cristo. En esta hora, Señor, pongo en tus manos este tiempo, que nuestros corazones estén atentos a lo que tu palabra tiene que decirnos en esta noche. Ayúdanos, confróntanos, consuélanos, confórtanos, Señor, y ayúdanos a poner en práctica estas maravillosas verdades a la luz de tu palabra. Gracias por cada hermano que ha hecho el esfuerzo de estar presente en este lugar, y te ruego también por aquellos que se han conectado a la transmisión y por aquellas personas que van a ver esto más adelante. A ti sea la gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Es bien interesante ver cómo en el mundo actual hay diferentes filosofías de vida en muchas clases de personas. Usted puede conocer que la forma de vivir de las personas se evidencia porque están amarradas a una filosofía de vida. Hay personas que piensan que esta vida es todo lo que hay en este mundo, y por eso vale la pena arriesgarse a hacer locuras por esta vida, a no medir ciertas cosas, a romper las reglas, y quieren tratar de explotarlo de la mayor manera posible, porque saben que después de la muerte, afirman ellos, no hay nada más. Simplemente vamos a ser materia de abono para la tierra, dicen ellos. Otras personas viven bajo el estándar de una vida totalmente apática, una vida totalmente tranquila, una vida que mientras menos complicaciones tenga, mientras menos relaciones con otras personas yo tenga, yo voy a estar bien, yo voy a vivir mi vida y me encierro en mi burbuja y nada ni nadie me puede hacer daño, y muero feliz y muero contento, y ahí se acabó mi historia. O sea, es bien interesante cómo cada persona en el mundo tiene una filosofía de vida la cual se arraiga y vive por esa forma de vida, por esa idea, por esa convicción de vida que esta persona tiene. Pero para usted y yo, que nosotros hemos nacido de nuevo, probablemente teníamos una filosofía similar, teníamos planes de vida, teníamos tal vez no a esos extremos, tal vez sí, pero teníamos una forma de ver la vida cristiana muy diferente como la palabra la presenta. Ahora, es bien interesante cómo en medio del cristianismo hay muchos puntos de vista en cuanto a cómo vivir la vida cristiana. Lastimosamente, muchas personas aún no logran ponerse de acuerdo en cómo hay que vivir la vida, en cómo debemos
conducirnos como cristianos en ciertas áreas de nuestra vida, cómo debe ser nuestra reacción ante ciertas situaciones que la sociedad nos pone, ante ciertos retos que tenemos en la familia, con las nuevas agendas que vienen tarde o temprano a afectarnos. O sea, usted y yo ya tendríamos que tener una convicción de cómo nosotros tenemos que reaccionar y vivir tras esa convicción. Lastimosamente, por esa misma razón es que hay tantas divisiones innecesarias, producto de la mentira, producto de una falta de ir a las escrituras y de escudriñarlas, porque las escrituras sí dan un estándar, sí dan unas reglas que debemos cumplir. Usted se ha dado cuenta, ya volvimos al estudio de los 10 mandamientos los domingos, y poco a poco, y le invito de nuevo a que filtre su vida a la luz de esos 10 mandamientos, que usted ya se los sabe, que usted ya los ha visto en algún punto, los ha escuchado en una predicación. Pero el reto de todos nosotros es que estas enseñanzas, estos mandatos, cada imperativo que la palabra nos muestra, debe hacerse realidad en nuestras vidas. Y eso es la parte difícil en este mundo, donde es bien fácil irse en un punto neutral, donde no puede ser ni sal ni pimienta. Quedémonos en medio, y sabemos que en Dios no puede existir esa neutralidad, o sos o no sos. Y es difícil, porque nuestra carne le gusta apostar con el pellejo, como decimos en el buen salvadoreño. Nos gusta jugar a ser cristianos, nos gusta jugar a ser mundanos. Creo que en lo poco que tengo de compartirles lo que la palabra de Dios enseña, este ha sido de los sermones que más me ha tocado ser confrontado. Y le ruego al Señor que también lo haga con ustedes. Definitivamente la Biblia es clara cuando dice cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser nuestra actitud, cómo debe ser nuestro carácter, cómo debe ser cada una de las áreas de nuestra vida. O sea, es un libro grueso, hermano, que si no nos damos a la tarea de estudiarlo realmente de una forma intencional y con el interés correcto, realmente nos vamos a dar cuenta de tesoros maravillosos que hay. No sé si usted le prestó atención a las alabanzas que cantamos hoy, pero este himno de la ley de Jehová es increíble, basada en el Salmo 19, si usted lo ha leído. O sea, la ley de Jehová para el creyente debe ser un deleite meditar en ella día y de noche, y pareciera que la realidad es otra. La expectativa es esta, que de día y de noche logremos meditarla y que esta ley sea más deseable que todo el dinero que nosotros podamos tener acá, que sea más deleitosa que cualquier manjar, que cualquier comida que nosotros podamos probar en este mundo. Pero la realidad es que cuando nos dedicamos a meditar un ratito, ya nos empieza a ganar el cansancio, nos empieza a ganar la pereza. De alguna manera hay una apatía en nuestra carne que va en contra de poder meditar un momento en esta Biblia. Entonces, a lo que quiero llegar, hermano, es que en este punto del pasaje que acabamos de leer en Santiago, como le he venido diciendo en todos los estudios anteriores acerca de este hermano que escribió esta epístola, a Santiago no profundiza explícitamente en cosas teológicas como Pablo lo hace, como Pedro lo hace, como Juan lo hace, sino que Santiago ya asume que su audiencia ya conoce esta teología. Pero a Santiago la insistencia de él, y siempre se los recuerdo, es que esto se vuelva realidad, es que esto se vuelve una fe práctica, una fe sencilla. Esa es la insistencia de Santiago. Y a la luz de esto, hermanos, quiero que veamos 3 necesidades que este pasaje nos presenta para lograr ser hacedores de la palabra, como lo acabamos de leer. Hay 3 necesidades que este pasaje nos enseña. Número 1, que es necesario recordar lo importante que su palabra es. Número 2, que es necesario entender esta palabra. Y número 3, que es necesario practicar esta palabra. Si usted nota, y quiero rapidito ponerlo en contexto, usted sabe que desde el versículo 1 Santiago viene hablando
a cristianos dispersos que están siendo perseguidos, una iglesia que no estaba bien, una iglesia que estaba siendo duramente probada con dificultades. Y Santiago les ha venido hablando de las pruebas, que tengan gozo en las pruebas, que pidan sabiduría en medio de las pruebas, que tengan fe al pedir esta sabiduría, que conozcan su identidad en Cristo, sean ricos o sean pobres, que entiendan la tentación y que resistan la tentación, y al mismo tiempo que recuerden quién es Dios, el que les ha dado un nuevo nacimiento y que les hizo nacer, dice el versículo 18, si ustedes lo revisan, en el ejercicio de su voluntad, dice: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de las criaturas. En el último estudio les mencionaba que esta precisamente es como la introducción de Santiago, siempre en el tema de las pruebas, porque ya esta es como la última sección referente a esto que él va a tocar. Pero quiere que su audiencia entienda cuál es la importancia de esta palabra que ellos asumen que ya conocen, pero que es esta palabra a través de la cual ellos nacieron de nuevo. Pero es necesario que a continuación de todo lo que va a decir entiendan cuán importante es a la luz de Santiago, porque Santiago les presenta el punto de vista de Dios, esta palabra que a través de la obra de Cristo en la cruz, del Consolador que es el Espíritu Santo, y a través de esta palabra por la que fueron evangelizados, su entendimiento fue abierto. Comenzaron a entender este evangelio, comenzaron a entender lo que Jesús decía. Remontémonos a hace algunos años, cuando usted no estaba en esta iglesia. Usted tenía una idea de cristianismo muy diferente. Tenía ciertos conceptos que no conocíamos o que realmente estaban errados. Pero Dios en su misericordia, al ser expuestos a una palabra fielmente explicada, Dios en su soberanía hizo que el Espíritu Santo nos abriera el entendimiento a cada uno de nosotros. Y es donde nosotros decimos: ¡juela! Yo no había entendido este pasaje de esta manera. Yo jamás pensé que este pasaje hablaba de esto. Y de alguna manera en nuestro corazón hay una carga por nuestro pecado y hay un anhelo de querer cumplir ahora los mandatos de Dios. Y ahí se hace realidad la misión del Espíritu Santo, que es a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando todo eso en conjunto comienza a ejecutarse en nuestras vidas, comenzamos a tener nuevos anhelos, comenzamos a tener nuevos deseos. Y es precisamente porque Santiago comienza a decir esto. Ahora, vayamos al versículo 19. Dice: esto sabéis, mis amados hermanos. De hecho, es bien interesante esta palabrita en la Biblia de las Américas que dice esto sabéis, porque en la Reina Valera dice por esto. Hay otras versiones que dicen por esta razón, y hay otra versión que dice tomen nota de esto. Y prácticamente está haciendo alusión al versículo pasado, al versículo 18, que precisamente le presten atención a lo que voy a decir a continuación referente a la palabra de verdad por la que ustedes nacieron de nuevo, gracias al mero ejercicio de la voluntad de Dios. Y noten qué interesante es que, a pesar de que, no sé si ustedes recuerdan en el estudio de Entendiendo la Tentación y Resistiéndola, que Santiago les pega una regañada a sus lectores porque estaban prácticamente blasfemando contra Dios. Pero a lo largo de lo poquito que hemos visto de Santiago, él trata de no perder esa esencia tierna, amorosa y pastoral al dirigirse a sus hermanos. Si ustedes fijan, esto sabéis, mis amados hermanos. O sea, el énfasis de Santiago en añadir esta descripción es que lo que va a decir es importante. Lo que va a decir es algo que de verdad ellos tienen que tomar en cuenta. Por favor, hermanitos, por favor, es importante que ustedes presten atención a esto. Es lo que Santiago está diciendo. Esto sabéis, o por esta razón, o tomen nota de esto, amados hermanos. Pero que cada uno, dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Y es interesante porque, de nuevo, otra cosa que observamos en Santiago, que siempre les he dicho, los verbos aquí, los imperativos, los indicativos,
expresan una acción continua, expresan algo que no solamente se hace una vez, sino que es algo que el creyente y el que estaba leyendo esta carta en primer lugar tenía que hacer todos los días, de forma continua. Así como le decía en el pasaje anterior, tiene que resistir la tentación de forma continua. Y asimismo, aquí está dando un mandato dividido en 3 partes. Cada uno de ustedes sea. No te está pidiendo que lo penses, no te está pidiendo que lo consideres. Es un mandato que Dios te está dando. Sean prontos para oír, sean tardos para hablar, sean tardos para la ira. Y es bien interesante estas 3 cosas. Quiero que veamos algo rapidito. Cuando la palabra dice pronto para oír, algo que nosotros aprendíamos en el diplomado de arraigados, es que escuchar a alguien realmente es algo difícil, porque estamos acostumbrados a hablar demasiado. A otros probablemente no nos cueste tanto, pero en la mayoría de ocasiones ser prontos para oír implica que yo de manera intencional y que de manera interesada yo presto toda mi atención a lo que la persona me está diciendo. Prontos para oír en este contexto se está refiriendo a estos hermanos que estaban sintiendo esa carga al estar siendo perseguidos. ¿Por qué esto tiene relación con la palabra de verdad? Porque cuando nosotros entendemos que esta palabra de verdad nos produce nuevos anhelos, hay frutos que deben de ser evidencia en nosotros. Y estos frutos se tienen que evidenciar en estas cosas para empezar. Esa es la expectativa: ser tardos, ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira. Ahora, saber escuchar, dice un teólogo, es un arte que muy pocos tienen y que debemos anhelar. Realmente para Santiago era importante que sus lectores entendieran lo importante de esto. Dice un teólogo ahí que escuchar es amar al prójimo como a uno mismo, porque sus preocupaciones y sus problemas son lo suficientemente importantes como para ser escuchados. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó intencionalmente a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó intencionalmente a alguien cómo estás? ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente se sinceró delante de alguien? Aparte de Dios, obviamente. Hay que saber escuchar. Hay que ser prontos para escuchar. La cultura actual aplaude a la gente que es elocuente, aplaude a las personas que saben motivar a la gente, que saben convencer a la gente, que saben conmover a la gente, que la hacen llorar, que le hacen sentir diferentes sensaciones. La gente aplaude eso. Pero me atrevo a decir que muy pocas veces hay un énfasis en las personas que saben escuchar. Y es un reto para todos nosotros. Hermano, si usted es de los que se desespera bien rápido, el Señor le está dando un mandato. Tenés que ser pronto para oír, porque ese es un fruto que la palabra te da. Ese es un mandato. Y ojo cómo lo va amarrando Santiago: prontos para oír, tardo para hablar. Y realmente esto a mí me chocó de entrada, porque yo soy alguien que habla demasiado y a veces de forma muy innecesaria. Y es bien interesante, hermanos, cómo aquí Santiago no se está refiriendo a que usted pierda la capacidad de hablar o haga una especie de voto de silencio. Lo que está refiriéndose aquí en el idioma original es que nuestra forma de hablar tiene que ser mucha aquí podemos ver mucha influencia del libro de Proverbios en las frases de Santiago. Cuando nosotros podemos darnos cuenta
de que no somos sabios a la hora de hablar, allí debe comenzar una introspección en nosotros. Somos prontos para oír, ok, podemos hacerlo, eso implica un reto, pero cuán difícil es ser tardos para hablar. Y cuando digo tardos para hablar, es hablar con sabiduría. Santiago, hace unos versículos atrás, dice que si alguien se está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, el cual se los da abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, dice. ¿Sabe por qué esto lo vengo amarrando con lo que ya vimos en Santiago? Porque algo que aprendíamos en ese versículo es que para el pecador es difícil aceptar que necesita sabiduría, porque piensa que ya lo sabe todo, porque piensa que puede resolver las cosas a su manera, porque piensa que puede vivir un cristianismo a su manera, y no es así. Ser tardos para oír, ser prontos para oír, tardos para hablar y tardo para la ira. Es demasiado obvio darnos cuenta de que cuando no hablamos con sabiduría, de que realmente no somos tardos para hablar, puede haber una actitud pecaminosa en nosotros. Si usted no es sabio a la hora de hablar, dice Proverbios que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Qué difícil. Porque cuando nosotros estamos pecaminosamente hablando, fácilmente esta área descuidada en nuestra vida puede conducirnos a una actitud pecaminosa, donde en un arranque de ira, ahí es donde las palabras se vuelven un desenfreno peligroso. ¿Se recuerda usted de la última vez? Reformulo. ¿Se acuerda usted cómo y en qué manera fueron las palabras que usted dijo la última vez que se airó? ¿Cómo reaccionó la última vez que usted realmente se molestó? Mediten eso en estos momentos. ¿Por qué? ¿Qué ocasionó que usted reaccionara de esa manera? ¿Por qué? ¿Qué justificante fue? ¿Cuál fue su excusa para reaccionar de esa manera? Cuando no somos prontos para escuchar, no es de extrañarnos, hermanos, que seamos descuidados en nuestra forma de hablar, y eso de nuevo va a conllevar a que vaya acompañado con arranques de ira. Por eso es que Santiago viene amarrando. Amados hermanos, esta palabra que les hay, por el cual fueron hechos nacidos de nuevo, ustedes esto ya lo saben, pero necesito darles un mandato. Ustedes tienen que ser prontos para oír, porque cuando son prontos para oír van a ser tardos para hablar, porque cuando ustedes no son tardos para hablar pueden caer en un arranque de ira, y deben ser tardos para ella también. Ya hemos visto que hay una ira muy pecaminosa en nosotros, muy diferente a la ira de Dios, que es una ira santa. Ahora, hay iras piadosas que nosotros como creyentes podemos sentir. Hay arranques de ira que nosotros podemos sentir que realmente tienen una justificación bíblica, y de hecho Efesios lo toca. Airaos, dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque ¿qué pasa si eso ocurre? Ustedes le dan lugar al diablo. Entonces ahí la ira ya no es santa, ahí la ira es pecaminosa, es diabólica. Se da cuenta por qué es importante medir nuestras palabras, pensar, o sea, y esto usted ya lo sabe, los lectores lo sabían. Ahora Santiago está diciendo: vívanlo. Por favor, hermanos, esto ya lo saben, dice Santiago. Sean tardos para hablar. Y aquí en el versículo 20 prácticamente está dando el porqué, está dando la razón. Pues
la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras está diciendo, ¿saben qué? ¿Saben por qué es mi insistencia en estas tres cosas? ¿Por qué el mandato es que ustedes sean de esta manera? Porque la ira del hombre jamás va a obrar o va a resultar o va a demostrar o va a evidenciar que hay una justicia en mi vida que agrade al Señor. Si hay una ira pecaminosa y la excusa mía es que yo estoy enfurecido en el nombre del Señor, no, la justicia de Dios jamás se va a manifestar de esa manera. Y Dios, y noten qué interesante esto, Dios es el único que mantiene ese equilibrio perfecto entre su ira, su amor y su justicia. Por eso es que es tan impresionante saber por qué Dios ejecuta sus juicios a lo largo del Antiguo Testamento. Por qué Dios imparte su amor. Por qué Dios imparte una corrección. Por qué Dios juzga. Por qué Dios aniquila. Por qué Dios está airado con el pecador. Cuando nosotros logramos entender estas cosas, decimos, Dios sí tiene la capacidad de poder mantener en equilibrio estas cosas, porque es parte de su perfección. Usted y yo no podemos decir lo mismo, porque tenemos un desbalance increíble entre nuestra justicia, entre nuestro amor y entre nuestra ira. O sea, solo me pongo a pensar en el desequilibrio en esas tres cosas en cada uno de nosotros. Amamos cosas que no debemos amar. Defendemos causas justas que ni siquiera Dios nos ha llamado a defender. Nos airamos por cosas que ni nos deberíamos de airar. O sea, hay un desbalance en nuestras vidas que Santiago está haciendo la intención aquí de que es necesario que ustedes entiendan que solamente aferrados a esta palabra ustedes pueden entender y vivir a la luz de la palabra, de ser personas prontas para oír, tardas para hablar y tardos para la ira. Versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Santiago está diciendo eso? ¿Por qué Santiago me está dando este argumento de por qué yo tengo que recordar la importancia que la palabra me da? Ok, versículo 21. Por lo cual, o por qué, o por consiguiente, o por esta razón, se está a punto de explicar por qué, dice. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Ahora, recordar algo referente a la ira. La ira descontrolada del hombre, su ira y mi ira, jamás va a reflejar la justicia de Dios por el pecado que hay en nosotros. No quiera disfrazar una ira santa cuando usted sabe las verdaderas intenciones de su corazón, y muchas veces ni siquiera lo hace, sino que Dios realmente sabe sus intenciones. Esa famosa frase de que Dios conoce mi corazón como excusa para nuestras actitudes y acciones, y eso debería de preocuparnos. Es una frase que aquí aprendimos, es que Dios conoce mi corazón, y eso no te asusta y eso no te preocupa. Ahora, en el versículo 21 hay otros verbos que indican continuidad de nuevo. Y noten qué interesante esto. Por lo cual, desechando continuamente, desechando a tiempo continuo, frecuentemente. Esto no es solo de una ocasión, esto tiene que ser frecuente en nuestras vidas. Desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Ahora, esta palabra desechando en el idioma original prácticamente se usaba usualmente en el sentido de cuando alguien tenía ropa sucia que ya no le servía, entonces ocupaban en ese sentido esa palabra. Voy a desechar esta ropa vieja porque ya está sucia, porque ya no sirve, porque simplemente ya no va conmigo, ya no va con mi imagen. Entonces, prácticamente aquí está hablando figurativamente cuando dice toda inmundicia y todo resto de malicia a una impureza moral que habita en nosotros. Cuando dice desechen toda la impureza moral que cada uno de ustedes tiene.
Y si usted se filtra a la luz de solo este pedacito, hay muchas cosas que debemos desechar y que no lo estamos haciendo. Hay cosas que usted conoce en el fondo de su ser que no están bien delante de Dios, porque no hay pureza, no hay una moralidad bíblica en nuestras vidas, y usted sabe que las tiene y no las está desechando. Hermano, Santiago aquí está diciendo: háganlo. Esto es urgente, es un mandato, es algo que denota un sentido de urgencia, porque probablemente la gente lo estaba haciendo. Ese es el sentido en el que Santiago lo está diciendo. Desechen toda inmundicia, esa ropa vieja, metafóricamente hablando, esa ropa vieja llena de pecado que hay en sus almas y que los está ensuciando. Quítensela. Ya no tiene sentido andarla puesta. Ustedes han nacido de nuevo, deberían de tener nuevos anhelos, deberían de tener una nueva vestidura que ahora la palabra de Dios les da. Pero no lo están haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros tenemos ese arraigo por tener esa ropa sucia puesta, cuando el Señor nos ha ofrecido ropas nuevas? Una ropa de gracia, una ropa de misericordia, pero decidimos ponernos el mismo trapo sucio todos los días, cada vez que cedemos a la ira, cada vez que somos impuros moralmente. Es algo frecuente. ¿Por qué? Porque rápidamente nos descuidamos. Hermano, desechemos la inmundicia que hay en nosotros, porque si realmente estamos escudriñando esta palabra y hemos nacido de nuevo, debemos tener ese anhelo. Ahora, segundo verbo: reciban. Recibid, y note la característica: con humildad. Reciban con humildad. Recibir, reconocer, aceptar de buena gana y de forma humilde una palabra que en ustedes ha sido implantada. Qué interesante. ¿Le ha puesto usted atención a la canción de Arraigados que muchas veces cantamos aquí? Cuando dice: que tu espíritu dé vida a la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. O sea, está entendiendo lo que está cantando. Ese es un anhelo que usted canta. Santiago aquí está comparando nuestro interior, nuestra alma, como una semilla que está siendo implantada en ese terreno. Una palabra que fue implantada en nosotros una vez y que abrió nuestro entendimiento gracias al Espíritu Santo. Pero le recuerdo algo: si esa semilla ya está implantada en nosotros y ya echó raíz en nuestro corazón, esa semilla debe ser cuidada, debe ser regada, debe ser mantenida. ¿Sí me está entendiendo? No es solamente de que ya recibí al Señor, ya hay una obra en el Espíritu Santo, ya estoy yendo a la iglesia, estoy cumpliendo con mi itinerario cristiano, mi estándar de vida ahora ha cambiado, pero seguimos con la misma ropa sucia puesta. Entonces no hay un mantenimiento de nuestra alma en ese sentido. Eso es lo que Santiago está diciendo. Porque cuando ustedes vienen acá a este lugar, deben de tener una actitud de recibir la palabra con una actitud humilde, una actitud de reconocimiento, de saber que quien esté parado aquí no se trata del que está parado aquí, se trata de que la persona que está aquí se ha dedicado a estudiar y de la forma más fiel posible tratar de comunicar lo que el Señor está diciendo en su palabra de la manera más sencilla posible para que usted la entienda y la viva. Eso es recibir la palabra implantada con humildad. Porque este es un alimento que usted recibe. Este es un abono para su alma, si lo quiere ver de esa forma. Ahora, interesante. Aquí les está recordando, aquí está recordando el primer punto. ¿Saben por qué es importante esta palabra? Les dice Santiago. Ahora, desechando toda inmundicia, versículo 21, y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Santiago les está recordando lo importante que es esta palabra para el Señor. Dios es celoso con su palabra. Dios es fiel a su palabra. Todas las cosas que Él ha prometido en la palabra, ténganlo por seguro que Dios las va a cumplir, o ya las cumplió tarde o temprano.
Dios no juega con su palabra, y usted y yo no deberíamos de hacer lo mismo. Dice en Hebreos 4, váyase conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y justamente viene hablando del reposo de Dios y del creyente. Y ya casi en el versículo 11 del capítulo 4 de Hebreos viene diciendo: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de obediencia. Porque, versículo 12, la palabra de Dios es viva. ¿Por qué es viva? Porque viene de un Dios que está vivo. Así de sencillo, es algo que viene de un Dios que no está muerto, un Dios que realmente habita en todo lugar. Es un Dios omnipresente, es un Dios que no cambia, es un Dios que está controlando el universo, que hasta el día de hoy sigue trabajando. Porque la palabra de Dios es viva, porque le pertenece a un Dios vivo, y es eficaz, es efectiva, realmente funciona para el que la busca y la medita. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que Dios conoce las intenciones de mi corazón. No lee. La palabra es importante porque a través de esta palabra, una palabra que viene de Dios, por esta misma palabra nosotros fuimos salvos. A través de este instrumento tan precioso, el Espíritu Santo nos recordó lo pecadores que éramos, la condenación que nos esperaba, pero la salvación que hoy tenemos en Cristo. Ningún libro puede hacer eso. Ningún bestseller que usted conozca, ya sea que usted ha leído otra literatura que usted le llame la atención o por hobby, pero ningún libro ha tenido un impacto como el que este ha tenido. O sea, solo póngase a pensar en que este libro, desde la época del Antiguo Testamento, desde la época de los apóstoles, por los reformadores, por los primeros siglos, y mucha gente quiso acabar con esto. Estamos en el 2022 y esta palabra sigue transformando personas. Dígame si eso no es evidencia de que Dios está en su providencia teniendo esta palabra súper cuidada. Dice su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero lo que nunca va a pasar es su palabra. Y es bien triste ver que solo venimos a meditar en ella los días que tenemos reunión acá. Quiero creer, hermano, que usted tiene un tiempo intencional en sus hogares, a pesar del itinerario tan pesado que usted pueda tener, que usted aparte un momento para meditar en esto. Gente está muriendo por predicar esto. Personas en el pasado murieron por esto, porque sabían el poder que tenía esta palabra, porque sabían que va más allá de papel y contenido. Realmente es algo que debe habitar en nuestra mente y nuestro corazón. A Santiago le estaba importando eso, porque es viva, es eficaz. Me encanta que las primeras veces que tuvimos los discipulados de alabanza con el pastor y la hermana Alexa estaba llegando, yo recuerdo que no había discipulado en el que ella no terminara llorando. Y yo sé que usted me va a entender que muchas veces cuando usted ha llegado a este lugar, ha venido a este lugar, y se ha visto tan confrontado que no puede evitar derramar lágrimas. Y ese es el efecto que la palabra hace, porque le está convenciendo de que esta confrontación es directamente para usted, que justamente lo que está viviendo es lo que eso necesita. O sea, es algo que es imposible que no te duela. Es como una espada, dice la Biblia. Te penetra hasta lo más profundo de tus pensamientos e intenciones. Si querés aparentar una piedad ante la palabra de Dios, no podés hacerlo porque te está quebrando. Y el efecto al mismo tiempo es que también te consuela. Y eso es algo bien extraño, fíjese.
porque es una palabra que te lastima, pero que te consuela. Y eso es algo que solo la palabra de Dios puede hacer. Versículo 21, la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Ahora, número 2, ¿cuál es la otra necesidad de Santiago? De recordar la importancia de la palabra, porque era necesario que esta palabra también la entendieran. Vimos que en el primer lugar era necesario recordar lo importante que su palabra es. Y ahora Santiago en una segunda sección viene a decir que es necesario entender esta palabra, entenderlo realmente, la expectativa que debe generar esta palabra. Versículo 22, sed, imperativo, otro mandato continuo, no es algo opcional, no es algo que a usted cuando le dé gana lo puede hacer, no, es algo que continuamente usted tiene que hacer. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Eso es bien claro, esto se explica solo. Ahora, sed hacedores de la palabra. Hay un texto en Primera de Juan que está diciendo: hermanos, amemos de hecho y no solo de palabra, porque eso es poner en parte lo que nosotros aprendemos en la práctica, desde el amor a nuestros hermanos, nuestra manera en la que servimos, nuestra actitud hacia cada uno de los creyentes, en nuestros hogares, en nuestro trabajo. ¿Cómo estamos haciendo realidad el ser hacedores de su palabra? Yo sé que todos nosotros aquí tenemos conocimiento de esta teología sana hoy, que ahora asistimos a la iglesia, que aprendemos, que hemos sido muy bendecidos con discipulados, con predicaciones, con meditaciones, con ayunos, con convivios entre ustedes. O sea, a mí me alegra un montón cuando veo que ustedes salen a comer con otros hermanos. Y yo sé que en algún punto ustedes terminan hablando de la Biblia, y eso es maravilloso, porque hasta en las conversaciones informales la palabra tiene que ser el centro. Y eso es precioso. Eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Usted debería de alegrarse por eso. Y si usted no se estaba dando cuenta, note cómo el Espíritu Santo a través de su palabra está haciendo la obra. Y usted debería de estar agradecido por eso cada vez que usted viene acá. Eso es ser hacedor de la palabra. Simplemente todo lo que usted viene a aprender aquí, ¿lo medita? ¿Realmente se pone a pensar? Ahora que estamos viendo los mandamientos, ¿se está dando cuenta que lo está viviendo? ¿No? ¿Qué va a hacer para comenzar a hacer realidad esto? Eso es tratar de ser hacedor. Eso es tener el interés de poder ser un hacedor de la palabra. ¿Por qué? Porque si no, solamente somos oidores, que nos estamos engañando. Ser oidores de la palabra, solamente venir aquí a llenar un espacio y solo llenarnos de información y llenarnos de información. Y yo puedo andarle presumiendo a Facebook, a Twitter, a Instagram, a cualquier fulano y a cualquier fulana todo lo que yo sé, pero es incongruente con lo que yo vivo. Entonces me estoy engañando a mí mismo. Ahora, noten qué interesante es la ilustración que Santiago ocupa, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse, versículo 24, después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Ahora, ¿por qué Santiago usa esta figura del espejo, esta ilustración? Y quiero que se mentalice esto. En la antigüedad, los espejos no eran como los que tenemos hoy. No eran así como de vidrio, nítidos, donde usted realmente se puede ver hasta el granito que le ha salido en la mañana. Sino que antes los espejos eran de metal. Entonces, y los pulían hasta el punto en el que se pudiera ver un reflejo. Pero si usted se ha visto en un reflejo de bronce, o sea, en algún material de metal de bronce, sí puede ver su reflejo, pero no de una forma nítida como lo hace el vidrio, ¿me entiende? Entonces, en la antigüedad, para las personas pobres habían espejos de bronce, para los de clase media habían espejos de plata, y para las personas ricas habían espejos de oro, pero siempre eran de metal. O sea, era un metal pulido hasta el cansancio, hasta que lograra dar el mayor reflejo posible. Entonces, cuando la persona se veía en estos espejos, obviamente sí lograba verse, pero no se veía tan nítido como ahora usted y yo podemos ver. Entonces, lo que Santiago trata de hacer aquí, y tal vez se lo puedo explicar de otra manera,
Digamos que yo aquí puedo estar haciendo limpieza y voy al baño y me veo en el espejo y me veo de paso rapidito, estoy bien, me miro el pelo, me voy. Pero de alguna manera mi cara está sucia. Y yo vengo aquí y canto, puedo predicar, puedo estar delante de ustedes y algunos de ustedes van a notar que mi cara está sucia. Pero yo creo que estoy bien, yo creo que estoy limpio porque solo lavé mis manos, medio me vi en el espejo y me fui. Y yo me engaño a mí mismo porque pienso que estoy limpio cuando realmente mi cara está demostrando lo contrario y ustedes lo notan. Entonces Santiago está diciendo esto, porque dice: si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Es una persona sucia y se le olvida que está sucio. Él piensa que anda limpio, él piensa que anda bien, al igual que usted y yo muchas veces pensamos que andamos bien, que venimos a presentarnos delante de Dios súper limpios, cuando esto es un espejo que te está diciendo realmente cómo te ves. No estás limpio. No estás limpio. Ay, criatura, no estás limpio. Estás bien sucio y no te has dado cuenta. Te estás engañando. Pensás que solamente venís aquí a escuchar una hora a alguien y te vas y seguís pensando que estás limpio. No, mira aquí. Aquí está el espejo que te está diciendo que no estás limpio. Por favor, mírate, date cuenta. Pero si ni siquiera nos le acercamos a este espejo, ¿cómo vamos a saber que estamos sucios? Versículo 24. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Saben lo peligroso de esto? Que cuando ustedes y yo venimos y aprendemos verdades tan preciosas, somos confrontados, podemos hasta chillar, pero del día lunes para allá se nos olvida lo que hemos aprendido y no nos esforzamos por vivirlo. Entonces solo somos oidores olvidadizos. Y ahí lo dice más adelante. No sos un hacedor, sos un oidor olvidadizo. Y eso debería de preocuparte. Porque se trata de un caminar a la luz de la palabra. Eso se trata de una forma continua. Tenés que ser hacedor de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Porque fácilmente nos acomodamos, se nos olvida, nos estancamos ahí y preferimos estar ahí. ¿Y quién nos saca de ahí? Solo el Señor, a través de una buena corrección probablemente. Ahora aquí está la contraparte, versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, prácticamente aquí Santiago, imagínenselo señalando a un fulano en específico. Esta persona, este fulano, que se está esforzando por ser hacedor y no solamente un oidor, que está renunciando a su orgullo, a que le está costando un montón, pero lo está tratando de hacer no en su fuerza, sino en la luz del Espíritu Santo. Esta persona va a ser bienaventurada. Y aquí ya podemos ver una segunda bienaventuranza que Santiago está diciendo. Ya vimos en el estudio pasado. Y aquí podemos ver otra influencia de que Santiago muy probablemente estuvo presente en el Sermón del Monte. Bienaventurados aquí, bienaventurados allá, bienaventurados estos. O sea, qué bendición la que cargan las personas que les cuesta, pero que están tratando de ser todos los días hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está en su trabajo? ¿Cómo está en su familia? ¿Cómo está en su matrimonio? ¿Cómo está en su soltería? ¿Cómo está lidiando con sus pecados y sus luchas? ¿Cómo lo está filtrando a la luz de este espejo? ¿Anda saliendo todos los días pensando que usted anda limpio? ¿No se ha visto en este espejo? Deberíamos. Y hermano, cuando yo hice este ejercicio realmente me di cuenta de lo sucio que estoy. Y bien sucio.
Hay cosas que seguimos tercos en resolverla a nuestra manera. ¿Por qué? ¿Por qué nos resulta tan difícil ceder a lo que Dios nos está mandando a hacer? Pregúntese, ¿por qué es tan difícil que usted no cumpla con este mandato? ¿Por qué es tan difícil que usted no esté viviendo bíblicamente en esta área en su vida en la que usted sabe que no está viviendo a la luz de la palabra? ¿Por qué? Es tan sencillo como dejar de pecar. ¿Por qué? Nos gusta ser tercos. Nos gusta pensar que andamos limpios. Pero cuando entendemos lo que cantamos, de que la ley del Señor es perfecta porque convierte el alma, porque el testimonio del Señor es fiel, no por nosotros, sino para Dios mismo, porque hace sabio al sencillo. Y ahí la traducción lo suaviza. Ahí prácticamente está diciendo: hace el sabio al más tonto, al necio, al burro, si lo quiere ver en ese sentido. Hace sabio al tonto. Esa es la ley. A cada uno de nosotros que somos ignorantes, que somos tontos para cumplir la ley, nos está haciendo sabios a un montón de pecadores que todos los días ofendemos a Dios. Imagínense qué gracia. Y no la estamos viendo. Pero el que mira atentamente, no es solo: Señor, aquí pongo mi devocional, Salmo capítulo 1, versículo 1 del 2 al 5, lo leo, oro, bendito Dios, me voy a trabajar a Dios. No. Atentamente, medita en lo que has leído. ¿Qué te está diciendo el texto que has leído en tu devocional? ¿Qué impacto? ¿Qué entendés? ¿Qué no entendés? Deberías de preguntarle a uno de tus líderes: ¿qué es lo que no entendés de lo que has leído? Y cómo esas verdades están moldeando tu vida en lo que va pasando el día. ¿Cómo yo puedo aplicar esta verdad? ¿Cómo yo puedo vivir esta realidad en mi vida? Son cosas que debemos comenzar a hacer si no lo estamos haciendo, e intensificarlas si las estamos haciendo, porque hermano, continuamente somos tentados, continuamente hay luchas de parte de Satanás, continuamente nuestra propia concupiscencia nos puede presentar tentaciones si cedemos ante ellas. Y si usted y yo no estamos conscientes de nuestra realidad, vamos a fracasar. Esto es importante para Santiago. Era importante que sus lectores lo supieran. Imagínense el contexto de ese entonces. La iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba siendo atribulada, estaban pasando un mal rato. Y es muy obvio y es muy lógico, es muy esperado que en algún punto tuvieran algún desacuerdo en medio aparte de toda la tribulación que tenían, que empezaran a insultarse unos a otros, que en un arranque de ira no fueran prontos para oír, no fueran tardos para orar, sino que se dejaran llevar por su ira. Y Santiago, sabiendo esto: hermanos, recuerden la palabra que fue implantada en ustedes y por la que nacieron de nuevo. Por favor, hermanitos lindos, amados, sean prontos para oír, sean hacedores de la palabra, no sean solamente oidores. Eso es lo que Santiago les está diciendo, y hoy podemos entender esto y aplicarlo a nuestras vidas. Es necesario que nos veamos en este espejo. Versículo 25, es impresionante la descripción de la ley. Y aquí hay otra cosa bien curiosa. Santiago está diciendo: pero el que mire atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad. El judío que estaba leyendo eso en ese momento probablemente: este está hablando de la ley de Moisés. Sí, los 10 mandamientos, todas las leyes, sí. Pero yo veo ahí una providencia divina tan preciosa que no sé si Santiago lo supo o no, pero de alguna manera, inspirado por el Espíritu Santo, él describe la ley perfecta. No una ley, la única ley que nos ha salvado. Y quiero pensar que esto sí es un criterio personal. Quiero pensar que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, él dijo: señores, esto va más allá de la ley de Moisés que ustedes han aprendido. Se está escribiendo un canon revelado que cuando esté completo, nuevas generaciones van a meditar en él, y una vez tengan la palabra completa que ha sido revelada, van a ser transformados realmente. Santiago no tenía ni idea quizás de que usted y yo íbamos a estar leyendo esto hoy, pero el Señor sí.
Y qué bueno, porque eso es gracia. Y número 3 y último punto. Santiago pareciera cambiar de tema. Aquí quiero extenderme un poquito. Santiago consideraba que era necesario en primer lugar recordar lo importante que su palabra es. A partir del versículo 22 al 25 está diciendo que era necesario entender esta palabra. ¿Cuál es la expectativa? Y número 3, y creo que aquí va concluyendo de una manera increíble, que es necesario practicar esta palabra, pero no a nuestra manera, sino a la manera que Dios nos ha estipulado aquí. Versículo 25, perdón. El que mira atentamente y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se acuerda usted lo que Jesús enseñó como lo que contamina al hombre, lo que sale de la boca del hombre? Incluso Jesús mismo dijo que de lo que hablemos nosotros íbamos a dar cuenta. Santiago tenía en mente estas enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de los proverbios, las enseñanzas de la ley de Moisés. Y en los últimos 2 versículos él trata de hacerles entender que es necesario practicar esta palabra. Ahora, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Ahora, aquí hay algo bien interesante que yo me quedé impresionado, porque en el cristianismo de hoy tendemos a satanizar la palabra religión y la palabra religioso. Si usted escucha a los jóvenes de hoy, usted mira los videos de hoy, los intentos fracasados de evangelismo que hay en redes sociales a veces, sacando de contexto un montón de versículos. Es que los religiosos hacen eso. Es que Jesús no es religión, es relación. Hermano, si aquí Santiago te está diciendo lo contrario. Sencillamente, una religión es un conjunto de normas y estatutos impuestos para una adoración. Eso es religión. Eso es una religión. Ahora, una persona religiosa es aquella que vela por cumplir estas normas, por cumplir estos estatutos en su manera de adorar. Ahora, a la luz de la palabra religión y relación se usa en un sentido correcto. Hermano, no es pecado decir que somos religiosos. No es pecado decir que practicamos una religión, porque es una religión establecida por Cristo en su palabra. Ojo con esto. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree un practicante de la ley, una persona que cree que puede dominar todo el conocimiento que se le ha sido impartido, pero no refrena su lengua, pero no la controla, pero se deja llevar por su ira, esa religión no sirve. No es la que Cristo nos enseña, no es la que Cristo nos dio. Usted y yo somos personas religiosas porque cumplimos un mandato, cumplimos estatutos que Dios ha dejado en su palabra. Hay una religión verdadera establecida por la palabra de Dios. O sea, la sociedad hoy ha tenido a mal decir que no hay una verdad absoluta. Claro que la hay, está en la palabra, ahí está la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino a través de Él. ¿Y cómo vamos a conocer a Cristo? A través de su palabra. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de Cristo, porque solo conociendo a Cristo conocemos al Padre. Pero no podemos conocer ni al Espíritu Santo ni a Cristo si no leemos la palabra. Sí hay una verdad absoluta, es Cristo, está en su palabra. Esa es la religión verdadera. Es una religión sin contaminación, una religión sin corrupción, una religión sin mácula, como dice ahí en el versículo 27. Ahora, volviendo al versículo 26, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón creyendo que está haciendo bien las cosas, la religión del tal es vana. Y yo sé que Santiago tuvo
como espectador todo el show que hacían los fariseos en los tiempos de Jesús, a quienes tanto atacó las enseñanzas de ellos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los primeros que eran religiosos, que afirmaban practicar una religión verdadera, pero en realidad la corrompieron poniendo tradiciones que la palabra no dice. Se da cuenta cómo la religión fue corrompida por los hombres, y por eso es que Jesús muchas veces dijo: oyeron que fue dicho, pero ahora yo les digo. O sea, estas personas aquí han corrompido esta ley. Este es el verdadero mandato, esta es la verdadera interpretación, esto es lo que realmente Dios demanda de ustedes y de mí. Eso es lo que Jesús hizo. La religión del tal es vana, versículo 27. La religión pura, la religión limpia, la religión santa, porque viene de Dios y sin mácula, sin mancha alguna, delante de nuestro Dios. Ojo aquí, Santiago no está diciendo: a mi criterio propio, la religión pura y sin mácula es esta. A criterio de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, la religión pura es esta. No, no, no. La religión pura y sin mácula, delante de Dios. Se está poniendo a Dios como el criterio máximo de que esta religión se juzga a partir de lo que Dios ha demandado. Y hermano, no hay religión de hombre que pueda juzgar la religión verdadera que Dios ha puesto. Dicho en otras palabras, solamente Dios tiene la capacidad de juzgar bajo sus mandatos nuestra vida. ¿Por qué? Porque sus mandatos han sido revelados a nosotros y tenemos la responsabilidad de cumplirlos. Y ya para ir terminando, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. Dos aspectos bien interesantes: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin manchas del mundo. Esto de visitar a los huérfanos y a las viudas es bien interesante, porque Dios en muchas ocasiones considera a estas personas como las más vulnerables en la iglesia, las personas que sufren tanto física como espiritualmente. Y quiero que vayamos al Salmo 68, Salmo 68, versículo 5. Salmo capítulo 68, versículo 5. Desde el 4 dice: cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre, abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor, regocijaos delante de él. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Hoy váyase más adelantito al Salmo 146, Salmo capítulo 146, versículo 9. Salmo 146, versículo 9 dice: el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Ahora, una vez más, Santiago no está diciendo que ser religioso es pecado, sino que lo está interpretando correctamente. Cuando usted escucha ahí en ese lenguaje: es que eso es de los religiosos, los fariseos, o sea, ¿no estás entendiendo lo que Santiago dice? Tú eres un religioso, yo soy un religioso. ¿Por qué? Porque practicamos los mandatos que Dios ha establecido como la religión verdadera. Es así de sencillo. Ahora, cuando dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, habla de una actitud de servicio. Hay dos evidencias en las que yo puedo decir que estoy practicando la verdadera religión, y es cuando yo sirvo a mis hermanos. Estoy atento a sus necesidades, estoy atento a sus tribulaciones. Aquí dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Hermano, es importante que la labor, que no solo sea de los líderes, también es responsabilidad de ustedes, de estar pendientes los hermanos unos con otros, de estar pendientes los momentos de aflicción que están pasando. Es hermoso saber que están pendientes unos a otros, que están orando unos por otros, que están llevando las cargas unos por otros. Qué bueno, estás practicando la religión pura y sin mácula que Santiago está hablando. Ahora, el segundo y último aspecto: y guardarse sin mancha del mundo. Y de nuevo, verbos continuos: visitar continuamente, estar pendiente continuamente,
orar continuamente y guardarse continuamente, sin mancha del mundo. Y esta palabra guardarse sin mancha en el idioma original es la misma expresión que se habla en Apocalipsis cuando describe a Jesús como el Cordero sin mancha, y es la misma que se usa en Timoteo para cuando se describen los requisitos de los obispos, de los ancianos, que tienen que ser intachables, irreprensibles, sin mancha. Es la misma expresión. Santiago está llevando esto a que cada creyente debe guardarse de esa misma intensidad, sin mancha, irreprensible del mundo. Esa es la religión verdadera. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Así que, hermano, 3 cosas, 3 necesidades a la luz de este pasaje que Santiago nos recuerda. Número 1, que es necesario recordar lo importante que su palabra es. Número 2, que es necesario entender esta palabra. Y número 3, que es necesario practicar esta palabra. Medite una vez más en el himno que cantamos al inicio. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y por esa misma razón yo lo anhelo, yo lo deseo, yo me deleito. Es deseable más que el oro afinado, más que el oro más atractivo. Y es dulce a mi paladar, mucho más que la mejor miel que yo pueda probar. Esa debe ser la importancia que a partir de hoy usted y yo debemos de comenzar a darle a esta palabra de Dios que muchas veces descuidamos. Hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Ánimo, hermano. Todos aquí estamos luchando con nuestros pecados. Todos aquí estamos siendo pulidos. Sepamos pedir ayuda, sepamos doblar rodillas, sepamos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, porque a eso nos ha llamado el Señor, a ser personas que practiquen la verdadera religión que Dios mismo ha mandado. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, qué difícil es ser un hacedor de tu palabra, oh Dios. Qué difícil, Señor, es poner por obra tu palabra, Señor. Qué difícil es, Señor, hacer este cristianismo a nuestra manera. Padre, por favor, ayúdanos a poner más intención a la hora de meditar en tu palabra, a tener un concepto claro de quiénes somos nosotros y de lo sucios que estamos. Ayúdanos, Señor, a entender que creemos que estamos limpios. Nos vemos en el espejo de nuestra vida, a la luz de nuestros ojos, y creemos que estamos limpios, pero en realidad no lo estamos. Ayúdanos, Señor, a tener el valor de irnos al espejo de tu palabra y poder vernos tal cual somos. No va a ser fácil. Sabemos que no va a ser fácil. Sabemos lo que vamos a encontrar, pero no queremos afrontar muchas veces la realidad de nuestra maldad. Señor, por favor, te ruego que nos des la fuerza de voluntad, la capacidad y el coraje para enfrentar nuestros pecados, para vivir una vida que a ti te agrade. Por favor, Señor, ya no queremos ser solamente oidores olvidadizos, que nos estamos engañando a nosotros mismos. Ayúdanos a ser hacedores. Ayúdanos a estar conscientes de lo importante que es la palabra tuya para ti mismo y para nosotros. Ayúdanos a ser prontos para oír, porque no tenemos paciencia con nuestro prójimo. Ayúdanos a ser tardos para hablar, porque solemos ser presumidos cuando hablamos. Ayúdanos a ser sabios a la hora de hablar, y ayúdanos a ser tardos para airarnos. Que nos conozcan por ser mansos y humildes como tú lo fuiste, Señor. Ese es nuestro estándar.
Ayúdanos, Padre, porque hay pecado en nuestro carácter. Hay mucho de nosotros y poco de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que poco a poco vaya menguando nuestro ser y que nos vaya haciendo más como Cristo. Y que podamos proclamar cada vez que venimos a este lugar que tu ley es perfecta, que tu ley es preciosa, que tu ley nos hace sabios, Señor. Que tu ley es más preciosa que el oro y más dulce que la miel, Señor. Porque a eso aspiramos. Sí, tu palabra puede doler, puede ser confrontadora y puede ser cortante, pero el mismo Salmo lo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y medita en su ley de día y de noche. Esa es nuestra expectativa, Señor. Ayúdanos a cumplirla, por favor, porque no lo estamos haciendo. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Y a la luz de esta alabanza, Señor, queremos entender lo preciosa que es tu ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, más que mucho oro, y dulces más que la miel que destila del panal. Esa es nuestra expectativa, Señor, deleitarnos en tu ley. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo y no por nuestras fuerzas es que podemos ser capaces de vivir para tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la gloria, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.